Buenos días, señor presidente, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Muy bien, señor presidente. Sí, señor. Sí, claro. El del ministro de Defensa. Ok. Sí, ok. Muy buenas tardes para todos y para todas. Les damos la más cordial bienvenida al Salón Conferencias de la Casa de Nariño, donde el presidente de Colombia, el señor Gustavo Petro Urrego, ofrecerá una conferencia de prensa a los medios de comunicación internacionales, a quienes saludamos también a esta hora. El orden de la conferencia iniciará con la intervención por parte del señor presidente Gustavo Petro Urrego y al término se dará apertura al espacio de preguntas por parte de los medios de comunicación. Señor presidente, tiene usted la palabra. Bueno, gracias. La coyuntura de estos días, reciente, para no introducir otros temas que nos han convocado en el mes que acabamos de vivir, nos colocan en el escenario del Caribe y en relación a un tema que tiene que ver con el mercado de la cocaína, sus desarrollos o transformaciones en los últimos tiempos, y de ahí se ha derivado una serie de tensiones políticas que ya están al interior de los Estados Unidos, que están al interior de toda América Latina. Estamos de cara para el 8 de noviembre, 7-8 de noviembre, reunirnos en la COP30, Belém de Pará, Brasil, el mundo. Quedará el interrogante si Estados Unidos asiste. Y versará sobre la crisis climática, un eje que ha sido de mi actividad política en la última década por lo menos, y es la prioridad de la política exterior de Colombia. Ustedes verán que tanto hemos alejado de esa prioridad, pero cuando llegué a este gobierno y por voto popular se estableció, y así está en la ley hoy, que la prioridad de la política exterior de Colombia es la lucha contra la crisis climática. Eso desarrolló unas buenas relaciones con los Estados Unidos, en algunos puntos de contacto alrededor de esa crisis. Sepan ustedes que el potencial de energía limpia que tiene América del Sur puede transformar 100% la capacidad actual de energía de los Estados Unidos y transformarla en limpia. Es decir, buena parte, casi yo diría el 30-40% de la solución al problema de no dejar avanzar más la crisis climática pasa por un gran acuerdo americano. Y fue planteado Biden en su momento. Y
Hablamos, tuve 4 conversaciones directas con él, muchas conversaciones ya sectoriales aquí y allá. Hubo una buena relación alrededor de esta materia. El principal eje de política exterior de Colombia hoy no es el principal eje de política exterior de los Estados Unidos, como ustedes saben, y quizás ese es en realidad el hecho que va separando en la política internacional a los dos países. Pues bien, tendremos COP30 ahora, dentro de unos pocos días, y el 9 de noviembre tendremos en la ciudad de Santa Marta, una ciudad muy bella para quienes no conocen, quizás la primera en construirse en América toda por europeos. Santa Marta en el Caribe y en un lugar paradisíaco que es la Sierra Nevada de Santa Marta. Allí se encuentra Europa y América Latina y el Caribe. Es una reunión que queda prácticamente rodeada por el acontecimiento coyuntural. Europa busca y América Latina buscamos un acercamiento mucho más fuerte de nuestras relaciones históricas ya, de tipo comercial, cultural, comunicacional, etc. Este es, digamos, el momento en que nos encontramos. El Mar Caribe está surcado por naves de guerra, aéreas, navales y misiles que ustedes ya han visto y reportado. Incluso un pescador de Santa Marta pues fue asesinado en su lancha. Y aquí entonces comienza nuestra discusión, porque este tipo de maniobras que nosotros creemos rompe el derecho internacional. Estados Unidos en este tipo de acciones está cometiendo ejecuciones extrajudiciales. Sea que los lancheros sean culpables de llevar cocaína, sea que no lo sean, en ambas circunstancias hay un uso desproporcionado de la fuerza que es castigado por el derecho internacional humanitario. Nosotros hemos hecho las cosas de otra manera y no separadamente de Estados Unidos. Lo que en mi gobierno hemos logrado, y es lo que quiero explicar aquí brevemente, es que hemos sido el gobierno más eficaz en la incautación de cocaína de la historia del mundo. Esto ahora se está oscureciendo y no debe oscurecerse, vuelvo a repetirlo. Incautar cocaína, no estoy hablando de las matas, estoy hablando de su transformación química, propiamente el producto que es perseguido en el mundo por decisiones de Naciones Unidas. El gobierno que más ha incautado cocaína en la historia del mundo desde que existe la cocaína y desde que es ilegal es este gobierno que yo represento, con una fuerza pública que se ha vuelto la más eficaz del mundo en sus 3 armas y con un gobierno que ha ordenado y ha construido la estrategia. No es que las fuerzas militares van por un lado, la fuerza pública por un lado y el presidente por otro. No, yo di y construí la estrategia. ¿En qué consiste la estrategia? En términos rápidos, y fue puesta en el primer año de mi gobierno y prácticamente desde la campaña la discutí con la población. Mi estrategia consiste en, primero, afirmar que la erradicación forzosa, donde no se contempla la voluntad del campesinado en los territorios selváticos, donde se cultiva la hoja de coca, ha sido un fracaso. Podría ir más atrás en el fracaso más general, pero quiero centrarme en este aspecto. Ha sido un fracaso en Colombia. Se puede demostrar con los cuadros que pedí, si es que me los han alcanzado, pero al contrario, si nosotros, esa es la estrategia, nos centramos es en el narcotraficante,
no en el campesino que siembra la hoja de coca y su cultivo, entonces seremos más eficaces. Hay una separación que es política a lo largo de estos últimos años, desde que Colombia, desde el año 1993, tiene hoja de coca, antes no tenía, y antes sí había mafia de la cocaína, pero la fase de producción de hoja de coca en Colombia comienza en 1993, hace 30 y pico años. Desde esa fase al presente se ha centrado la guerra contra las drogas, entre comillas, en alianza colombo-estadounidense, en golpear los campos de hoja de coca y allí al campesinado. El campesinado de Colombia tiene siglos de experiencia militar y responde a la violencia con violencia. Por eso hemos tenido una guerra de 70 años, una guerra que no es del narcotráfico, sino que se originó desde que los dos grandes partidos tradicionales de Colombia decidieron pelear entre sí, historia que no voy a repetir aquí para ahorrar tiempo. Hace 70 años hay una tradición, podría remontarse atrás, en donde cada vez que el Estado golpea al campesinado, en algún territorio, en alguna región, el campesinado se va a las montañas, se arma y empieza una guerra contra el Estado. Liberales conservadores, insurgencia Estado, en la Guerra Fría, incluso podría decir grupos armados, ya al servicio del narcotráfico y Estado, no hace muchos años. Nosotros no queremos repetir esa historia porque sabemos que no nos sirve a los colombianos y que nos mantiene permanentemente en la violencia. Por eso cambiamos la estrategia. A la clase política tradicional colombiana, lo que yo denomino oligarquía, un grupo muy pequeño y asentado en esta ciudad que ha gobernado a Colombia prácticamente en 2 siglos, no le ha interesado mucho la suerte del campesinado colombiano. Por eso nunca ha existido una reforma agraria en Colombia. Por eso el campesinado vive en condiciones miserables y en tierras miserables. Algunas de esas tierras, en virtud de la violencia desencadenada contra él, terminó siendo la selva y allí empezaron los cultivos de hoja de coca en el año 93. Luego, golpear al campesinado es algo que llevamos 30 años haciendo o más, no yo como político, a quienes me he opuesto, y el resultado ha sido siempre más violencia. El cambio de estrategia entonces que yo he hecho es no golpear al campesinado, sino ganarme el campesinado, política y socialmente. Lograr que el campesinado sea aliado del Estado. Esta no es una estrategia mía, incluso Hannah Arendt en su libro allá en Nueva York lo dijo y lo mostró como ejemplo a Estados Unidos y a Francia y a otros países. Estado que no tenga a su lado el campesinado levantando la bandera nacional no logra construir una nación. Entonces, si no golpeamos al campesinado, ¿cómo se logra golpear al narcotraficante? Que es diferente. El narcotraficante ha tenido variaciones en Colombia. Del capo que ustedes ven por televisión, que llamaban Pablo Escobar en la ciudad de Medellín, o los Rodríguez Orejuelas en la ciudad de Cali, o los capos de Bogotá que nunca fueron descubiertos y hoy son más poderosos, esos capos se fueron transformando a lo que hoy es la verdadera red de capos de la cocaína, que en general no viven en Colombia. Algunos son colombianos, muchos pertenecen a mafias europeas diferentes, articulados con los colombianos, albaneses, italianos, franceses, etcétera, y aliados a mafias que se han configurado en América toda, uruguayos, paraguayos, mexicanos y estadounidenses, que poco aparecen en la prensa. El mercado de la cocaína hoy es dominado por multinacionales globales
que no viven ni en las lanchas que ustedes sacan por televisión bombardeadas, ni en los campos de hoja de coca que hay en Colombia y en otros países, ni en esta ciudad siquiera. Viven en las grandes ciudades del lujo del mundo y mueven sus capitales, dado que son multinacionales, a través de los circuitos financieros del capital del mundo. ¿Cómo golpear a esos narcotraficantes? Nosotros propusimos la estrategia que voy a describir. Incautar cocaína fuera de los campos de cultivo, en las carreteras donde se conduce, en las bodegas donde se guarda, en los puertos donde llega mayoritariamente. La cocaína mayoritariamente no sale en lancha, sale en grandes contenedores de buques mercantes escondida, en los grandes buques que van hacia Europa o que se van hacia Estados Unidos, que llegan a los puertos colombianos, si es del Pacífico, fundamentalmente Buenaventura, si es del Caribe, fundamentalmente Cartagena, Barranquilla y Santa Marta. Si ustedes hacen una tabla, cogen una tabla de tasa de homicidios de Colombia por regiones, encontrarán que de las regiones más violentas que hay en Colombia son los puertos, que incluye algunos aeropuertos. Eso significa que la ruta del narcotráfico de la cocaína hace de los puertos uno de sus lugares estratégicos porque es el lugar de envío. Controlar puertos para el narcotráfico ha sido una lucha, lo ha logrado relativamente a través de su infiltración en el poder político y estatal colombiano, y nosotros hemos librado en estos años una lucha por quitarles ese control. Solo por ponerles un ejemplo, pueden leer el caso de Diego Marín, hoy libre en Portugal, y mi persecución para intentar capturarlo y traerlo a Colombia como uno de los grandes controladores del puerto de Buenaventura. Contrabandista, es decir, lavador de dólares del narcotráfico. Bien, aquí entonces saco una conclusión. La lancha hay que detenerla, pero yo no puedo decir que en la lancha rápida va la mayor parte de la cocaína. Nosotros hemos desarrollado durante estos 3 años una gran actividad con la Armada de Colombia, que es experta en este asunto, de incautación de cocaína en alta mar en lanchas go fast, o sea, rápidas, como las que ustedes ven en sus... Esa incautación en puertos, en carreteras, en el mar, incautación de buques que llevan la cocaína no dentro de los contenedores, sino en el casco sumergida, dentro de los contenedores, en los puertos de llegada o en los puertos intermedios, porque gracias a una actividad de inteligencia policial, militar, de la Armada, articulada, y ese ha sido otro de mis esfuerzos, a todas las policías del mundo pertinentes y sus cuerpos de inteligencia, coordinamos con Italia, coordinamos con Alemania, coordinamos con Francia, coordinamos con España, coordinamos con las policías árabes, coordinamos con las policías y organismos de inteligencia de los Estados Unidos, con todos los países suramericanos del Mar Caribe, etc. Esa coordinación de inteligencia nos permite incautar cocaína por toneladas. Quizás la incautación más alta llegó a ser casi de 7 toneladas, entre puertos de salida, puertos intermedios y puertos de llegada. Ahí es donde más cocaína se incauta, sin un solo muerto, a partir de una actividad de inteligencia que implica la infiltración de los grupos armados. Por eso sabemos cuándo sale cocaína o no, no logramos el 100%, porque cocaína llega a los mercados de Estados Unidos y de Europa. Entonces, ¿qué hacemos en los lugares de cultivo de hoja de coca? La estrategia paralela a intensificar la persecución de narcotraficantes, de su cocaína y de su dinero y bienes,
es darle la mano al campesino para que él mismo voluntariamente arranque la hoja de coca de raíz, la mata. Esta palabra de raíz es muy clave en explicar por qué fracasamos antes y por qué ahora tenemos más éxito, y lo sustituya con ayuda del Estado. No hemos tenido más ayudas de nadie en productos lícitos que tratamos de apoyar, puedan producir una prosperidad en la familia campesina. Aquí ustedes ven algunas actividades. Esta es sustitución forzosa, no hay campesinos. Generalmente hay minas. La cantidad de soldados heridos y policías en esta actividad ya se eleva a 400, muchísimos muertos. Pero cuando está el campesinado, que podríamos pasar unas fotos con el campesinado, es decir, cuando el campesinado voluntariamente, aceptando un acuerdo con nosotros, que es comercial, que es sustitución de su cultivo por otro, entonces no hay muertos. Esa es la realidad que hemos tenido, no hay muertos. Perseguir los bienes y los capitales del narcotráfico ha sido eficaz dentro de Colombia. No hemos podido fuera de Colombia, que es donde más se ubica la riqueza narcotraficante de la cocaína. Es decir, el mundo está fallando, y lo decimos nosotros, se lo dije a Trump, en un tratado eficaz, existen algunos pero no eficaces, que nos permita en cualquier lugar del mundo incautar dineros y bienes de los capos del narcotráfico. Solo hemos logrado con eficacia en Colombia. La tierra que yo he podido quitar, o a través de la justicia, porque no soy yo, es la justicia, los procesos judiciales, se llama extinción de dominio y pasa a un organismo gubernamental que yo sí dirijo, que es hoy se llama la SAE, Sociedad de Activos Especiales. Toda la tierra por centenares de miles de hectáreas fértiles, ya no selváticas, las hemos entregado a la Agencia Nacional de Tierras para que se la entregue al campesinado pobre de Colombia, que es una forma de mitigar la posibilidad de que crezcan cultivos de hoja de coca. Ahora no sé si tenga el cuadro para ver quién está manejando el cuadro. El mapa del año 2023, por favor. ¿Ya? Este mapa es de Naciones Unidas, satelital. Se puede hacer esa diferenciación de colores básicamente porque las fotos de satélite, alta definición obviamente, de alta calidad, el color de la hoja, de la mata de la hoja de coca puede determinar su edad, y al determinar su edad se sabe qué ha pasado con estas plantaciones. Este informe fue el que desató la crisis, o sobre el cual se dijo que se fundamentaba la desertización de Colombia, por primera vez de estar ayudando en esta lucha y en el mejor momento de incautación, que fue lo que nos pareció muy paradójico y obviamente lo recibimos como si fuera un insulto. Yo estuve hablando con Guterres, el secretario general de la ONU, allá en Nueva York, sobre este tema. Él captó nuestra información. Le comentamos, como le comentamos al equipo investigador, el enorme error que había cometido, pongo entre comillas error, pero se los voy a describir rápidamente. Todo el área en colores, rojo, algo amarillo y verde intenso, son cultivos de hoja de coca. Eso sumado para el año 2023, según la ONU, fueron 252,000 hectáreas de hoja de coca. Espero que ya tengan el cuadro de hoja de coca por año, porque no quiero... Aquí, este solo año, es una fotografía de un año, quisiera mostrarle el desarrollo histórico reciente de esto. Es mi gobierno, 2023,
El rojo, como bien dice allá, son cultivos permanentes, año 2014-2023. El rojo es lo más intenso en términos de productividad de la hoja de coca, de productividad de la cocaína y de actividad de cultivo de hoja de coca y por tanto de transformación, etcétera. Como ustedes pueden ver, tiene una ubicación geográfica, tiene una razón de ser esa ubicación geográfica. Uno, tiene que ser zonas donde hubo o hay selva. Esa es una condición fundamental, porque la mata de la hoja de coca es selvática, amazónica. Allá se encontró por primera vez por los incas del Perú o pueblos anteriores, nunca fue usada de la manera como se usa en Estados Unidos. Esa ubicación en selvas, que es la selva del litoral biogeográfico, todo el litoral pacífico colombiano, la selva amazónica, que la ven ustedes de ahí hacia el sur, la selva del Catatumbo en la frontera con Venezuela y otra región selvática que es el sur de Córdoba, son estas zonas básicamente. Entonces tienen ustedes el litoral pacífico, la más grande, y sobre todo el sur del litoral pacífico colombiano. Aquí pueden hacer análisis de por qué la violencia se ha ido a Ecuador, pero no voy a tocar el país hermano, que es la frontera con la que estamos ahí. Putumayo es al otro lado de la cordillera de los Andes, en el lugar más angosto que hay en toda América del Sur. Eso ya es selva amazónica. No sé si yo tengo aquí donde apuntar. Porque sí, pero para apuntar aquí, bueno, acá se oye, ¿no? Bien, aquí voy a explicar rápidamente. Este es el litoral Pacífico Sur, la zona más grande hoy por hoy del mundo. Aquí también el litoral Pacífico, una zona más pequeña en el departamento del Chocó. Esta zona que se conjuga con algunas partes aquí, pero esta zona es el Putumayo, este es el río Putumayo, aquí tengo el río Amazonas, el río Putumayo se junta al Amazonas, para tener una noción de por qué aquí hay cocaína, y esto le llamamos el nordeste antioqueño, sur de Córdoba, nordeste antioqueño, sur de Bolívar, algo de la zona de, que obviamente apunta es hacia el Caribe, y este es la única zona de potencia cocainera que hay en la frontera colombo-venezolana, que le denominamos Catatumbo. Para ubicación del que no esté sintonizado, aquí está el lago de Maracaibo y sale al mar. Prácticamente es casi caminando que se puede ir de aquí al lago de Maracaibo y sale al mar. ¿Cuál fue el error de Naciones Unidas? El verde, que es un área importante del total, dice ahí, está abandonado en los últimos 3 años. Es decir, no produce cocaína. Están las matas, en la selva amazónica, están envejeciendo, cada vez serán menos productivas, en la medida en que esa mata pasa su tiempo, se vuelve menos productiva para la cocaína, y esta zona que está toda ubicada en la selva amazónica, en el borde entre Amazonas y Altillanura, estos son llanos, toda esta zona es el borde de la selva amazónica y prácticamente con algunos otros puntos ya más pequeños está abandonada. ¿Cuál fue el error de Naciones Unidas? Error, entre comillas, del grupo que hizo la investigación. Cogió unos grupos de muestra aquí, hizo encuestas, le dio una alta productividad. Solo para información de ustedes, la productividad aquí quizás es la más alta del mundo, Cañón del Micay, que tomamos militarmente sin un solo muerto en una operación del ejército, el Naya, 10 kilogramos, 10 kilos de coca por hectárea, de cocaína por hectárea. Esa es la más alta. Esas productividades en promedio de las zonas rojas se las aplicaron a las zonas de cocaína
de zonas de hoja de coca abandonada. Y multiplicaron todo, sumaron, y dio un potencial, no que sea realidad, sino el potencial máximo muy alto para Colombia, y por eso nos desertificaron. Entonces, ¿qué debió haber hecho el estudio científicamente, estadísticamente hablando? Haber cogido también muestras de aquí y habérselas aplicado a el espacio verde, calculado en número de hectáreas, y hubiera dado dos cálculos que después se hubieran sumado, pero que hubieran mostrado que una es la productividad en las zonas de enclave que ya mencioné, otra muy diferente y baja en las zonas donde se abandonó la hoja de coca. Esto Trump no lo sabe. Esto parece que no lo saben las personas que están tomando decisiones en los Estados Unidos. Esto lo sabe Naciones Unidas, y por eso después de que hablamos con el señor Guterres, después de que estuve en Nueva York en la Asamblea General de Naciones Unidas, ellos expidieron un comunicado público admitiendo que se habían equivocado. Es decir, aquí ya no es la voz del presidente de Colombia, aquí esto ya está respaldado por la verificación que hizo Naciones Unidas sobre los errores de su propia investigación del año 2023. Sin embargo, entre el momento que se publicó y el momento en que Naciones Unidas rectifica, nos desertificaron. Estados Unidos, en una acción unilateral y sin comprender el desarrollo de la producción de cocaína en Colombia. Ahora, para explicaciones de ustedes, esto está ubicado aquí porque por este río se va a Europa, no a Estados Unidos. Esta no es cocaína para Estados Unidos, es para Europa por el río Amazonas, Atlántico, África, y es para el cono sur, que se ha convertido en un mercado muy similar a Estados Unidos. Estas, podríamos decir, van a Estados Unidos y parte de estas por el Océano Pacífico, quizás crucen por Panamá u otras regiones hacia los Estados Unidos. El consumo de cocaína en Estados Unidos se ha detenido, pero lo que crece es fentanilo. Es decir, hay un empeoramiento de la situación de consumo, dado que el fentanilo es 30 veces más dañino que la cocaína, mata 30 veces más al interior de los Estados Unidos. El consumo en Europa de cocaína, al contrario, es el que más se está expandiendo rápidamente. Ya no entraría en estos detalles. La estrategia colombiana del gobierno Petro ha funcionado. Pues en primer lugar, esto que se podría volver, si tuviera algo de mayor apoyo económico, lo estamos haciendo nosotros mismos, selva. Que es fácil revitalizar la selva donde se ha cortado si se está cerca de la selva. Y revitalizar la selva amazónica, ya saben ustedes, es fortalecer el tercer pilar climático del mundo. Es decir, al mismo tiempo que es una lucha contra el narcotráfico, es una lucha por la humanidad en términos de oxígeno y de absorción, sobre todo, del CO2. De estas 200, no sé si ya está el cuadro, aquí estas hectáreas son más o menos 80,000. Vamos a acabar aquí de una vez. 80,000 hectáreas están abandonadas. De las 250,000 totales, 80,000 están abandonadas. No, hace más de 3 años no producen cocaína. De las que están para el año 2023 en color rojo y amarillo aquí, nosotros ya hemos logrado año 2024 y el presente 22,000 hectáreas de sustitución de cultivos con la ayuda voluntaria del campesinado. Ahora, si yo cojo 250,000, le quito 80,000 y 20,000 de sustitución, tengo 140,000 que todavía están produciendo cocaína. Pero es muy diferente si comparamos
las comparamos entonces con estas cifras históricas que arrancan en el 2010, estos son también fuente de Naciones Unidas por gobiernos, teníamos un bajo nivel de hectáreas aquí. ¿Y dónde comienza el ascenso? Un primer punto aquí en el 2013. Empieza un ascenso que llega hasta 171.000 en el año 2017. Aquí hay una cosa clave en el 2017. Se realiza entre el 16 y el 17 el proceso de paz con la FARC y el gobierno Santos. Por eso aquí da negativo. Negativo el crecimiento de hojas de coca. Negativo con un proceso de paz, no con la violencia. Y después, cuando se destruye el proceso de paz con la FARC en el gobierno Duque, que fue ese su propósito por visiones políticas muy diferentes, Duque es heredero de Uribe, entonces la caída se dispara. De 142.000 hectáreas en el año 2020, no soy yo el que gobierna. Entonces el disparo fundamental a 204.000 año 2021, no soy yo el que gobierna. Hasta el año 2022 que llega a 230.000 hectáreas, así es como yo recibo el país. Y esto es porque en la prensa norteamericana, a través de los funcionarios del gobierno de Duque, dicen que yo soy el responsable del ascenso de los cultivos de hoja de coca. Si miramos los porcentajes, porque ya veríamos solo hemos podido medir 2 años de mi gobierno, 23 y 24, que crece de 230.000 un poco, pero miren los porcentajes. Aquí veníamos cayendo -9, sube 3%, baja 25%, sube 1, un año 43%, cuando comienza a subir es 43% anual. Se repite 39% anual en el siguiente año, se repite 52% anual ya en el año 2015-16, 17% 16 y se detiene proceso de paz, -1, -9, -8. Aún esta detención, este decrecimiento que hace el proceso de paz de Santos con la FARC, no logra mitigar estos grandes crecimientos. Y por eso, cuando se vuelve trizas el proceso de paz con la FARC y mucha gente de la FARC vuelve a las armas, volvemos a un crecimiento del 43%. Que es el que dispara hasta 230.000 hectáreas realmente la hoja de coca como la recibo en mi gobierno. ¿Qué ha pasado entre el último año del gobierno de Duque y el comienzo de nuestro gobierno? ¿Y qué ha pasado en mi gobierno? 13%, 10%, 3% de crecimiento, último dato. Es decir, lo toqué. Es decir, que el planteamiento del presidente Trump contra mí es falso. Y estos son datos de la ONU. Estas son las tasas de crecimiento. Este es el gobierno. Esta es la bajada aquí en el proceso de paz, la disparada en el último tiempo del gobierno de Duque. Y esto es como nosotros vamos. Casi que yo diría, el año 2025 va a ser de crecimiento de los cultivos de hoja de coca, pero como no puedo mencionar sino los datos de las Naciones Unidas, no los míos, entonces lo único que puedo decir aquí es que el señor Trump me ha calumniado y ha insultado a Colombia, porque esta actividad de caída digamos, de descenso de la tasa de crecimiento de cultivos casi a cero, y dentro de los cultivos de hoja de coca, de abandono, que ya vimos en el mapa para el año 2023, alcanza ya casi a 80.000 cultivos de hoja de coca, abandono por más de 3 años, y de sustitución reciente, voluntaria, de 22.000
hectáreas de cultivo, sumando entre ambas 100.000, nos muestra la estrategia nuestra de incautar cocaína, de no golpear al campesinado, de perseguir los bienes de los narcos, de extraditar a los narcos, que llevo 700 extraditados fundamentalmente a Estados Unidos y otros lugares, es exitosa. Hemos tenido muertos, sí. Incluso los muertos, y este sería el final, quizás aquí no lo puedo describir en el cuadro, el año más exitoso de erradicación forzosa, estaba en un cuadro que tenía más largo, el año más exitoso de forzar la erradicación fue el año 2020. Se erradicaron 130.000 hectáreas con dinero de los Estados Unidos, que se gasta en gasolina, avionetas, en glifosato, o en el de las máquinas que ahora tienen un nombre, con mucho personal pago, no voluntario, traído de otras partes a la zona, pero sin embargo, cuando uno mira el dato, ese año se ubica aquí, hay una pequeña caída de 7.000 hectáreas, y entonces ¿a dónde fueron a parar las 130.000? Que se quitaron. Si ya lo que sigue es crecimiento perpendicular. ¿Qué se hizo el dinero con el cual se erradicaron 130.000 hectáreas en Colombia, según el gobierno del entonces, año 2020, si al final de ese año solo redujo 7.000? Aquí se demuestra el fracaso de la política de la erradicación forzosa. Aquí pasaron varias cosas sobre esas 130.000. Una, se robaron la plata. No hay investigación, pero se robaron la plata. Plata, dinero, decimos nosotros, plata, dinero de los Estados Unidos. Porque esa política de erradicación forzosa, no la de la voluntaria, sino la de la erradicación forzosa, sí la ayuda a los Estados Unidos. Se la robaron. Como los campesinos no están voluntariamente en ese proceso, sino que los violentan para hacerlo, entonces siembran al lado. O al caer el veneno del glifosato, cae en la parte de arriba de la mata, le da pereza al trabajador pago que no tiene sino, y no arranca la raíz, que por eso decía que le pusieran cuidado a esa imagen. Si no se arranca la raíz, vuelve a crecer la hoja, con toda la actividad financiera que se pierde. Por eso la erradicación forzosa, no aérea, sino en el terreno, fracasó rotundamente aquí. Luego vino el disparo y ahora nosotros estamos con otra estrategia mostrando resultados consistentes estadísticamente. Bueno, creo que ahí dejamos, porque creo que me alargué mucho. Muchísimas gracias, señor presidente, por presentar esta estrategia y las acciones del gobierno del cambio en la exitosa lucha contra las drogas. En este momento vamos a dar inicio a la apertura de las preguntas por parte de los medios de comunicación y las agencias internacionales que nos acompañan. Hay que anotar que son 5 preguntas por parte de 5 medios de comunicación, incluidas agencias. Esto en común acuerdo entre los medios que nos acompañan. Iniciamos con Camila Osorio, del País de España. Presidente, muchas gracias. ¿Cómo está? Bueno, el presidente Trump ya ha anunciado 2 veces, el domingo y ayer, que piensa cortar sí o sí la ayuda a Colombia, lo que incluiría la ayuda militar o a la fuerza pública. ¿Le preocupa esta decisión que ha anunciado el presidente Trump y también cuál es el plan si Colombia pierde este apoyo con el que ha contado ya más de 2 décadas? Bien, quita el apoyo cuando mejor nos va, en la historia. Y eso es lo que yo quiero recalcar, quita el apoyo cuando mejor nos va. Luego es el fruto, esa pérdida de apoyo, de un lobby que hay sobre el presidente Trump. En mi opinión, puedo errar, el presidente Trump no conoce nada de esto, nadie le ha explicado esto.
no se lo explica el encargado de negocios que tiene aquí, no hay embajador, no se lo explican pues, las personas expertas que en Estados Unidos conocen de esto, sino un lobby ideológico muy penetrado de nuestra oposición política, que es la extrema derecha colombiana, que será otro tema de análisis en otra ocasión, ha gobernado de aquí para atrás. Todos los que esos años son de ellos. 2 siglos ha gobernado. Pero en los años de la aparición del narcotráfico de cocaína, tengo que decir, ha gobernado con el narcotráfico. Por eso los resultados son tan malos. Y por eso nosotros es que logramos el mejor resultado en la historia de Colombia. Porque nosotros no estamos gobernando con el narcotráfico. Y esa alianza política, esa alianza la denuncié yo a riesgo de mi vida durante el año 2003-2010 en el Congreso de la República, y por eso el 35% de los senadores de Colombia fueron a la cárcel. No en cualquier país se da una cosa de esas. De 100 senadores, 35 eran aliados del narcotráfico paramilitar. En ese mismo periodo hay 90.000 muertos colombianos, derivados de esa alianza que es entre el poder y el narcotráfico. A mí me eligieron para cambiar eso, y por eso nosotros estamos liberados del problema de la alianza con el narcotráfico, estamos libres y por eso conseguimos el mejor resultado. Ahora bien, es ahí donde nos quitan la ayuda. Durante todo ese pasado, Estados Unidos ayudó ¿a qué? Si fue un fracaso. Terminamos en 230.000 hectáreas, con un consumo de cocaína que si bien no aumenta en Estados Unidos, se dispara en Europa. Y peor aún, no es ya responsabilidad de Colombia y esta política, con un disparo en el consumo del fentanilo que se produce al interior de los Estados Unidos y otros países. ¿Qué pasa si nos quitan la ayuda? En mi opinión, nada. Tendremos problemas puntuales. Yo nunca he visto en el presupuesto de Colombia, que aprobamos en el Congreso, etcétera, un solo dólar de ayuda. Eso no pasa por el Estado. No es ayuda a los gobiernos, a nosotros no nos ayuda nada, ni un dólar. Por eso cuando él dice quita eso, digo, pero ¿dónde? ¿Dónde están los subsidios que no los encuentro? No están en el presupuesto. Esa ayuda va a las ONGs que maneja USAID por fuera del gobierno, generalmente de origen norteamericano. Es decir, es una ayuda para ellos mismos, es como una ayuda al empleo de los Estados Unidos y de compra de sus maquinarias, etcétera, de su glifosato, por ejemplo. Pero no es una ayuda ni al gobierno, y entonces tendríamos que preguntarnos si a la sociedad colombiana, y si lo que se arroja es violencia sobre el campesinado a través de la erradicación forzosa e incluso del encarcelamiento del campesinado, que hasta hace muy poco era así, incluso de la quema de los ranchos de los campesinos, como sucedió en la Macarena y su expulsión de la tierra, pues nosotros lo que recibimos es un perjuicio enorme porque nos condena a la violencia. En toda la guerra contra las drogas, desde que Nixon la anunció y la empezó a ejecutar, han muerto 1 millón de latinoamericanos. Dentro de ese millón, estamos hablando de 50 años, 300.000 colombianos asesinados por diversas razones en virtud de la codicia y de los problemas que desencadena una economía ilícita o declarada ilícita por los poderes del mundo. Entonces, ahora, en la ayuda militar, pues tenemos algunos problemas. Digamos que se ha aprendido en la ayuda militar a entregar armas que sí se necesitan. Antes hay bodegas llenas de armas oxidándose, nunca se necesitaron o fueron compradas con oscuros intereses. Hay problemas de corrupción que ha generado la ayuda, que en mi opinión, y es la directriz que yo he dado a las fuerzas militares que comando, es que
reemplazamos la ayuda por el presupuesto nacional, es decir, Colombia compra sus armas. No a la cosa que me pasó aquí, que resulta que la policía tenía como 150 armas cuidando este palacio y todas eran propiedad de los Estados Unidos. Al presidente lo cuidaba eran los Estados Unidos y cuando vino el problema se llevaron las armas, quedó este palacio, menos mal no se dieron cuenta mis enemigos, pero quedó este palacio sin ningún resguardo, el ejército pues obviamente copó la función. Estos helicópteros son ayuda, pues creo, estos son varios. Estos helicópteros Black Hawk sirven no para transporte de tropas, como ustedes pueden apreciar por su tamaño, sino para combate. Vienen desde la época de Vietnam, digamos, desarrollándose. Son efectivos en el campo de combate propio de Colombia, montañoso, selvático, etcétera, sirven. Pero si ellos se llevan la ayuda, amenazan con llevarse los helicópteros. Ese sería el mayor punto de problema. Existía, no por mi gobierno, otro tipo de helicóptero, existe, que es ruso, el MI, no recuerdo los números, que sí es de transporte de tropas, 40, 30 soldados caben en él y aterrizan más o menos en los mismos sitios del Black Hawk. Cuando vino la guerra de Ucrania-Rusia, Estados Unidos dio la orden, que en mi opinión nunca debió ser acatada, de dejar los helicópteros que no tenían mantenimiento en tierra. El mantenimiento se lo daban las empresas rusas. Al hacer eso, hasta el día de hoy, el ejército ha perdido su capacidad de penetración masiva en las zonas. Supongan ustedes que hay una toma de un pueblo en un sitio elevado de una cordillera caucana, que es donde se desarrolla mucho nuestra acción, o en el Catatumbo, pues llegan estos helicópteros, pero estos helicópteros no pueden bajar el personal, quedan 3 aislados dentro de 100 armados, o 50. Entonces solo pueden hacer una actividad armada desde el aire, con las armas que posee, pero no podemos llegar y copar el territorio, sino hasta que pase un tiempo en que se puede mover ya una tropa más masiva. Perdimos capacidad. Y esto no viene solo por este tema, viene desde hace varios años, y esa pérdida de capacidad del ejército sobre todo, tiene que ver con estar dependiendo de la ayuda. Porque en mi opinión, pues esa ayuda puede llegar, puede no llegar, la disminuyen, la ponen alta. Hay codicia sobre la ayuda, porque a nosotros no nos cuesta nada, sino al contribuyente norteamericano, se ve como dinero regalado, y eso no es bueno en un país. Luego nosotros ya en este presupuesto actual, y en el que viene, y en lo que llaman aquí vigencias futuras, hemos puesto una cantidad de dinero que permita sustituir los regalos, que no son regalos, y abordar las armas pertinentes para el tipo de conflicto que aún tiene Colombia. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a Camila. Seguimos con la periodista Genevieve Gladsky de The New York Times. Me podrían haber preguntado, ¿y esos serán armas de la OTAN o de China? Yo mantengo una línea un poco difícil, y es que yo prefiero un bloque latinoamericano. Y creo que deberíamos, sobre todo por el tema de la selva amazónica, ya creamos la primera instancia de coordinación policial en Manaus, de todos los países amazónicos, sin exclusión. Y podríamos extender esa experiencia amazónica hacia el conjunto de Latinoamérica. Yo soy partidario de esa tesis. Muchas gracias, señor presidente. Ahora sí, Genevieve Gladsky de The New York Times. Hola. Señor presidente. Aparte de lo que ya se conoce públicamente, ¿qué más se sabe sobre los colombianos afectados por los bombardeos y qué está en sus manos para proteger la vida de los colombianos cuando el secretario de Defensa ya anunció que hay bombardeos todos los días?
Va a un número 32, está más o menos hoy. Va aumentando como un, ¿cuánto? Bueno, va aumentando como un taxímetro. Indudablemente, suponiendo que todos fueran engranajes del envío de cocaína, aquí también hay que hacer una distinción. Igual que un campesino que cultiva hoja de coca no es un narcotraficante, aunque en prensas muy ideológicas, incluso hace años se podría confundir al campesino que cultiva hoja de coca del distinguir, no confundir con el narcotraficante. Eso es un error. Nosotros estamos a punto, ya logramos unos éxitos en Naciones Unidas. Con nuestros embajadores allí se logró aprobar por unanimidad, Estados Unidos no pertenece a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que liga la lucha contra las drogas o contra el narcotráfico, como yo la llamo, a los derechos humanos. Es decir, desde el punto de vista de la resolución de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, lo que se está haciendo es absurdo y es una quiebra de derechos humanos de la ciudadanía. Ahora, ¿de quiénes? Me pregunta usted, solo tenemos ubicado el caso de Santa Marta. El caso de Santa Marta es dudoso, es un pescador de familia de pescadores, tradicional, llamamos nosotros, pero que pudo haber sido enganchado muy intermitentemente y por falta de recursos económicos, y este es el punto fundamental, falta de recursos económicos en labores que no son llevar cocaína a Estados Unidos. Una lancha de esas jamás alcanza a llegar, menos en el Pacífico, que acaba de suceder. Pacífico es todavía más difícil para una lancha por las distancias. Entonces, estas son lanchas de motor de fuera de borda, se ven en las imágenes. Esas lanchas no alcanzan 7 horas, 6 horas, no llegan sino a otra isla, a otro, ahí desembarcan quizás, o desde un barco intermedio cogen pues lo que lleven ahí y eso sigue en otro tipo de ruta. Y entonces decirle a estos lancheros narcotraficantes, pues idiomáticamente, en mi opinión, no es, son obreros del narcotráfico. Igual que hay campesinos que terminan dándole insumos a través de la hoja de coca por un dinero y por su situación de pobreza, en el mundo del Caribe, de donde yo nací, entre otras, las carencias también son tan grandes que muchas personas dedicadas a la pesca y al uso de la lancha por fines turísticos y otros, terminan prestándoles servicios al narcotráfico. El caso de San Andrés, que es el que yo conozco, una isla hermosa, San Andrés y Providencia, cerca a Nicaragua, pero colombiana, es que si uno va allí, ustedes podrían ir y habla con las señoras, las mamás, hay centenares de jóvenes que están presos en Estados Unidos porque saben manejar navíos, y hay centenares de jóvenes que fueron asesinados por la misma mafia, porque al conocer la ruta, la mafia empieza a sentir temor del piloto que la denuncie, y entonces mata al joven. Entonces ahora tenemos 3 circunstancias que afectan a un joven cualquiera en una isla del Caribe con cualquier idioma. Lo pueden poner preso, lo puede matar un misil, lo puede matar la misma mafia que lo contrata. La solución a esos jóvenes no es un misil, es poner universidades en las islas, es de permitir el comercio de alimentos entre las islas, y algo fundamental hoy es permitir fibra óptica poderosa entre todas las islas que haga que se pueda hacer trabajo juvenil relativamente remunerado sin ser obrero de la mafia. Solo tenemos uno, el porcentaje puede ser muy superior, porque en esta actividad el lanchero colombiano tiene una mayor proporción que los demás países del Caribe o del Pacífico Norte.
Muchísimas gracias. Seguimos con Al Jazeera, con el periodista Alessandro Rampietti. Buenas tardes, presidentes. Muchas gracias. Voy a hacer, con su permiso, la pregunta en inglés para el canal y la repito en español. President Petro, you said Trump words are slander and that you will sue him in the United States, but what do you think Trump is hoping to achieve with these personal attacks against you? Presidente Petro, usted ha dicho que las palabras de Trump son calumnias en contra de usted y que se va a defender en los Estados Unidos. Pero ¿qué Trump quiere lograr con estos ataques personales en contra de usted? A ver, tenemos un problema que lo acabo de descubrir y es la traducción periodística de lo que dice Trump. Esta es una población mayoritariamente de lengua española, castellana. Aunque somos el cuarto país del mundo en número de lenguas, ¿no? Pero son de los indígenas, hemos logrado conservarlas, a veces se pierden. Pero la inmensa mayoría de la población tiene lengua castellana, los periodistas también, y hacen el oficio de la traducción de lo que dice Trump en Estados Unidos. Alguien hace ese oficio, a veces sesgadamente. Entonces aquí se ve una palabra durísima contra el presidente, y en lengua inglesa ya no es tan dura. Como por ejemplo la diferencia entre el joven casposo del curso y el matón, que acaba de suceder en el día de hoy. Bueno, yo no me confío, porque yo no conozco, lamentablemente estudié fue francés y no inglés, entonces ahí me rajo. Pero las personas que saben, hay un sesgo ahí, que si uno va muy rápido para allá o para acá, podemos terminar una guerra, simplemente porque la traducción se hizo mal y malintencionadamente. Lo otro que sucede es que la prensa aquí, sobre todo en Colombia, coge como voceros de la política de los Estados Unidos a la extrema derecha de lengua española en Estados Unidos, y no al conjunto del Congreso, que tiene, como todos sabemos, pues, facetas, tendencias diferentes. Y entonces esa extrema derecha que yo llamo mayamiense, con el perdón de Miami, pero ahí se fue alojando con mucha influencia la extrema derecha colombiana que vive allá, pues es la que rodea a Trump y habla a la prensa colombiana, es decir, al pueblo colombiano. Y la verdad, la extrema derecha colombiana que vive en Miami es narcotraficante. Y está haciendo un trabajo de lobby que tiene un objetivo, que aprovechando la personalidad de Trump, su amistad con Trump, etcétera, se separe, se dañe la estrategia de cooperación antinarcotraficantes, y los beneficiarios van a ser ellos, los narcotraficantes y ellos, porque además tienen un segundo correlato que creo que es por el que Trump va, que también es ideológico. Y es que nosotros, que por primera vez llegamos como movimiento democrático a ganar las elecciones, no volvamos a ganar. Y vuelva esto al pasado. Es decir, a Uribe, que ya lo tienen listo. Eso, pues respeto la opinión de Trump, pero yo no voy a estar de acuerdo con eso. Y tiene una segunda consecuencia, y es que en medio de las elecciones que prácticamente ya comienzan en Colombia, prácticamente, está la codicia sobre Venezuela. Entonces, si juntas ambas en una estrategia, golpeemos el progresismo colombiano y tomemos pozos de petróleo de Venezuela, pues aquí de narcotráfico no estaríamos hablando nada, sino simplemente de un derrumbe de una región que podría, a través del derrumbe de sus estados, de su debilitamiento y ante la presencia de estas fuerzas muy poderosas y multinacionales del narcotráfico, pues dejarnos como Libia fue en el pasado, o como es hoy Siria, o como pasó con Irak, y el tiempo de la reconstrucción pues nos llevaría décadas, solo por no producir un diálogo, que es lo que hay que hacer en la región. Muchísimas gracias. Seguimos con Reuters y el periodista Luis Jaime Acosta. Muy buenas tardes, señor presidente Gustavo Petro. Si eventualmente Estados Unidos, a través de Trump, impone aranceles como lo amenazó el fin de semana,
¿qué haría, qué piensa hacer su gobierno para proteger sectores estratégicos de la economía como el café, el banano, las flores? ¿Y cuál va a ser el paso a seguir? ¿Usted va a insistir por el diálogo, por la diplomacia o van a seguir a través de redes sociales y palabras acaloradas? El 60% de lo que el 26% de las exportaciones colombianas va a Estados Unidos. Ahí tendríamos el nicho crítico, 26%. Pero el 26% que va a Estados Unidos, el 60% es petróleo y carbón. Le llamo yo lo fósil. Es una exportación fósil, que debería estar en decrecimiento como en todo el mundo, pero el actual gobierno de Estados Unidos ha vuelto a reactivar su economía fósil. Este 60% no le van a poner aranceles. Entonces estamos hablando de un 40% del 26%, que más o menos da, a ver, 4 por 6, 24, 4 por 2, 8 y 2, 10% del total de las exportaciones colombianas, del total. Obviamente es un problema que le suban aranceles al 10% de las exportaciones colombianas, que está en esos productos, no todo el café colombiano, que va a todo el mundo, no todo el banano, se reparte, sí mucho a las flores, pero yo creo que se puede hacer el esfuerzo de mitigación del daño, si eso llegase a ocurrir. El 60% no va a ser perjudicado porque ellos no van a encarecer su petróleo, su carbón, que les entra a su mercado, pero nosotros sí podemos ver perjudicadas el 10% de exportaciones que queremos poner en otros lugares del mundo, abrirnos. Colombia ha sido demasiado unilateral en su matriz exportadora, tanto en fósil como en destino, y pues ahora tenemos la reunión Europa, América Latina en Santa Marta, está presionada para que no se haga tan buena, porque obviamente no está en la lógica del patio trasero, que es la que ha estado antes en América y del Sur, y debe cesar ese periodo histórico, y también, más que Colombia, los demás países suramericanos con China. Entonces hay una especie de arco, aún no construido propiamente, entre Europa, América Latina y China. Colombia ha hecho un impulso hacia el mundo árabe y hacia otros países del sudeste asiático. Eso lo he hecho yo personalmente, pero ese campo de nuevas relaciones de Colombia, una Colombia abierta al mundo, un mundo que sepa que es Colombia, porque ni Trump sabe, lo confundió. Una Colombia abierta al mundo y que los colombianos y colombianas sepan del mundo y se muevan en el mundo, me parece que de lejos supera el problema que podrían ser los aranceles. Muchísimas gracias. Y finalizamos con Hernán Tovar de Telesur. Señor presidente, muy buenas tardes. A partir de la postura del gobierno de Trump, pues algunas organizaciones de derechos humanos y algunas organizaciones sociales han hecho una propuesta, y es la de evaluar la presencia de militares estadounidenses en Colombia y la posibilidad de expulsarlos. ¿Usted qué opina de esta propuesta, de esos sectores que han sido golpeados pues, por la violencia? Bien, lo que yo he intentado demostrar aquí es cómo la estrategia colombiana, sin que sea perfecta, es más eficaz que lo que se está haciendo. Y se demuestra en números, en cifras, en cantidades, el número de personas que se mueren en la actividad. Es más eficaz. Los cuerpos que están en Estados Unidos colaborando con nosotros desde hace años en este tipo de lucha, y me refiero más a cuerpos de inteligencia, sobre todo, que tienen sus más y sus menos, porque la CIA nos trajo a Pegasus en el gobierno de Duque, y eso es una actividad que rompe la Constitución y la ley. Usando a la Policía Nacional, no hay un solo preso en Colombia por ese hecho de interceptación ilegal de comunicaciones. Hay que rehacer, digamos, nuestra colaboración. Yo sí creo, quizás esta crisis permita un espacio para discutirla. Yo he tenido, y me lo han dicho, pues ganas
¿por qué nos ponen visa y nos mandan la gente en avión obligada de regreso y nosotros no hacemos lo mismo? Hay 5.000 ciudadanos de Estados Unidos que no tienen permanencia legal en Colombia y una gran cantidad de israelíes, incluso en actividades no santas, incluso cerca de este palacio. Y lo mismo en relación a personal uniformado, etcétera, como usted pregunta. Pero yo le di la nacionalidad a un israelí, señor Elkana Bokbot, porque se casó con una colombiana antes de ser rehén de Hamas. Hay un congresista de extrema derecha diciendo que yo soy de Hamas, ni siquiera se dio cuenta de este hecho reciente, porque lo quise proteger precisamente de Hamas o de cualquier peligro siendo rehén, creyendo que al ser ciudadano colombiano Hamas le iba a tener una preferencia y lo iba a soltar respecto a los demás israelíes. Sucedió que lo trataron bien, es lo que él ha contado a la prensa en Israel. Y sirvió para eso. Pero lo que muestra es que a mí realmente no me interesa perseguir nacionalidades ni pueblos. Lo que yo demando es que no se persiga la nacionalidad colombiana, ni latinoamericana, ni caribeña. Es decir, no quiero pagar con la misma moneda. Porque yo lo que sueño, lo que aspiraría así en el lontano, en el horizonte lejano, que ojalá no sea tan lejano, es una democracia global con seres libres en todas partes. Y entonces el presidente no es el que quita libertad, denuncia que se quite libertad, pero yo no la quito. Muchísimas gracias, señor presidente. Vamos a agregar una nueva pregunta del sistema de la señal oficial de noticias de Rusia, RT, el señor periodista Andrés Fernández. Presidente, buenas tardes. Usted ha dicho que se va a defender en los Estados Unidos ante las calumnias de Trump. ¿También lo piensa hacer sobre las calumnias que usted ha mencionado que se han hecho por parte de senadores de los Estados Unidos? Y dos, ¿cómo ve los ejercicios militares que está ejecutando Estados Unidos en Panamá? Estuve hablando con el presidente panameño, sobre todo si esos… A mí me ha pasado un caso muy reciente que fue ir a Boca de Toro, que es la frontera de Panamá con Costa Rica, donde decenas de colombianos murieron por allá en el año 1895, eso era Colombia, Panamá era Colombia, y luchando con muchos liberales, revolucionarios del Caribe, de Cuba, de Nicaragua, de Jamaica, de México, un general muy famoso, contra las posiciones conservadoras. Era una lucha armada en ese entonces, finales del siglo XIX, y allá perdieron una batalla que fue definitiva, incluso yo creo que por eso perdimos Panamá, que era liberal y quedó bajo un gobierno conservador, y la tensión represiva, etcétera, hizo que la población panameña terminara con los Estados Unidos, independizándose, entre comillas, o Estados Unidos tenía la perspectiva del canal. Cuando yo fui, había un guardacostas de los Estados Unidos al frente de mí, en territorio panameño, que cualquier colombiano dice también es un poco nuestro, pero no lo dice porque se vuelve un problema diplomático. Entonces, porque estaba el guardacostas al frente de mí, ahí yo nunca había visto eso en Colombia. Y no es más, sino porque Panamá pues tiene una relación mucho más intensa con Estados Unidos que nosotros. Entregar su servicio de guardacostas a los Estados Unidos. No lo haría, pero no puedo criticarlo, dado que son decisiones soberanas del pueblo panameño, pero me ocurrió, y entonces llamé, no por eso, sino por la noticia de los ejercicios, porque nosotros vamos a copar militarmente todo el Darién colombiano. 5 municipios, no sé el mapa, 5 municipios, pero no porque haya una presencia panameña, militar, norteamericana en tierra. El presidente Moliño aseguró que no existe ahí, que no hay ejercicios. Quizás pasaron de
creo en su palabra, pero nosotros tenemos la mediación de Qatar en este momento, ha sido eficaz, quizás España, voy a solicitarlo, se nos ha pedido, para lograr una salida de la economía ilícita en el Darién, ahí había mostrado un poco el mapa, frontera con Panamá, con el grupo armado que se dedica a esas actividades allí, que es el que se llama el Clan del Golfo. Es una experiencia que no la hemos hablado, también se me ha criticado mucho, por ahí es que me acusan de ser aliado del narcotráfico, no. Lo que pasa es que igual que podemos esgrimir una estrategia eficaz que implica incautación de bienes, tierras, cocaína en cantidades ya casi 1000 toneladas este año, 1000 toneladas este año. El potencial que habían dicho que teníamos era 2600, con la corrección puede quedar por 2000 o debajo de 2000, con lo cual todavía el excedente que no logramos coger, pues mantiene el mercado que existe, pero los narcotraficantes saben que ya en Colombia tienen un grave problema, por eso se están yendo a Ecuador. No hablamos mucho de esto. Es una parte negativa de la estrategia, la violencia aumenta en Ecuador, se exporta más cocaína ahora en Ecuador que en Colombia, cocaína que es de Colombia. Las redes mafiosas se están expandiendo por América Central, por el Caribe y por América del Sur, en la medida en que cada vez se encuentran más dificultad en Colombia. Este es un tema para nosotros positivo, pero de cuidado y de coordinación para el resto del continente. Bueno, eso lo vamos a hacer. Vamos a poner un tapón militar, pero con un objetivo, que la población quede liberada de mafias en una zona muy castigada, porque por ahí pasó 500.000 de migrantes hacia el norte, ya no pasan. Y podamos, es la idea que tengo, lograr la construcción de un ferrocarril interoceánico que beneficie a la población y ayude al Canal de Panamá, que ya está dando muestras de vejez y de crisis climática, y cada vez hay más comercio mundial. Bueno, pero yo dejo ahí. Señor presidente, viendo el interés de los medios de comunicación y abusando de su tiempo, y si es posible, nos piden hacer una última pregunta. A ver. De la agencia de noticias internacional francesa AFP, David Salazar. Presidente, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Usted tiene información de que el presidente Trump tenga planes de atacar a narcotraficantes en Colombia vía terrestre, o cree que él puede llegar a atreverse a esto? Los narcotraficantes viven en Miami. En primer lugar, viven en Nueva York. Eso lo he dicho una y otra vez. Nosotros hemos llegado a saber dónde viven en Dubái, incluso en yates de lujo, cerca al puerto de Dubái. Viven en Roma, viven en Madrid y otros lugares. El narco busca el lujo, si no, ¿para qué se volvió narco? Esa es su forma de vivir, el lujo. Estas ciudades no dan mucho, hay algunas partecitas, pero no les dan mucho lujo, y entonces van a donde vive el lujo. Cualquier acción en estas tierras, y sobre todo en los sitios empobrecidos, o pobres desde hace mucho tiempo, donde se mueven las rutas del narcotráfico, cualquier acción solo va a golpear pobres. Entonces, si eso, primero que todo, si eso lo hace, que es lo mismo que está pasando con las lanchas. O sea, ahí no va, de todos esos 37 que van hasta este momento, no hay un solo narcotraficante. Ahora quizás nos entregue Venezuela uno capturado al otro lado, colombo-albanés, porque he logrado liberar colombianos de las cárceles de Venezuela. Esa es una noticia ahí, no sé si se había hecho pública. Y entre esos obviamente no todos son ciudadanos inocentes, sino viene al parecer un capo. Nosotros hemos capturado capos italianos, capos albaneses, capos alemanes, capos suecos, capos franceses en el poblado de Medellín y otros en Cartagena y aquí también en Bogotá.
pero en general son ligazones de narcotraficantes que vienen a amarrar los negocios, pero el capi de capos, los capos en general, viven en la ciudad de lujo. Luego, cualquier agresión terrestre es invasión y es ruptura de soberanía nacional y solo va a afectar pobres. Y entre más pobre se vuelva el pobre, más facilidades tiene el narcotráfico de moverse en el territorio. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias a los medios de comunicación internacionales que nos acompañaron. De esa manera culminamos esta conferencia de prensa. Bueno, gracias.